Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de métodos de integración y hoy toca el turno de la integración por cambio de variable o por sustitución, también se le conoce de esa forma. Para empezar vamos a hablar un poco de dónde proviene este método o cómo es que surge. Recordemos que la integral es algo así como lo contrario a la derivada. Cuando tú calculas una integral, lo que estás buscando es una función cuya derivada resulte ser la función que estás integrando. Entonces básicamente cada método de integración resulta de un método de derivación. Por ejemplo, para este caso, el método de sustitución proviene de la técnica de derivación que es la regla de la cadena. La regla de la cadena recordemos que sirve para derivar una composición de funciones. Entonces para esta técnica de integración también debe de aparecer algo como una composición de funciones y eso se puede apreciar de mejor forma con la siguiente fórmula, la cual nos dice que si nosotros tenemos una función f cuyo argumento es otra función y además tenemos la derivada de esa otra función, entonces podemos dar una nueva variable que vamos a llamar u y podemos simplificar nuestra integral, ¿no? Ahora ya no va a aparecer una derivada, sino que nada más va a aparecer una función f con un argumento u, que en el mayor de los casos pues esta nueva integral resulta ser más fácil que la integral original, o eso es lo que se busca con el cambio de variable. Y como vemos, sí nos aparece una composición de funciones. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer en este método es dar una nueva variable de tal forma que nuestra integral nos quede en términos de esa nueva variable. Vamos a ver algunos ejemplos porque es más fácil entenderlo con ejemplos. Como primer ejemplo tenemos la integral del seno cúbico de x por el coseno de x. Para aplicar el método del cambio de variable, lo primero que tenemos que hacer es identificar una función cuya derivada también aparezca en la integral. En este caso notemos que si agarro yo la función seno de x sin el cubo, su derivada resulta ser el coseno de x. Entonces el cambio de variable u igual al seno de x me funcionaría. Noten que no agarré todo el seno cúbico, porque si lo agarro, su derivada ya no sería el coseno, por lo que ya no me funcionaría ese cambio de variable. Entonces hay que tener cuidado con qué tantas cosas agarras para igualar a tu nueva variable u. Una vez que ya propusimos nuestro cambio de variable, lo siguiente es derivarla, esta nueva variable, porque recordemos que la finalidad de este método es dejar todo en términos de una nueva variable, como me lo dice aquí en la fórmula. Entonces si yo quiero dejar todo en términos de una nueva variable, también debo deshacerme de este diferencial de x. Ya no quiero tener el diferencial de x, ahora quiero tener el diferencial de u. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues derivando mi cambio de variable que propuse. La derivada de u respecto de x resulta ser el coseno de x. Y aquí es donde esta forma de la notación de la derivada funciona un poco, porque en realidad esto no es un cociente, es simplemente la notación para escribir la derivada de u, pero no es un cociente de los diferenciales. Sin embargo, para memorizarlo es más fácil pensar que es un cociente y de esa forma yo puedo decir que si el diferencial de x se está dividiendo, entonces lo paso multiplicando, de tal forma que me quede que el diferencial de u es el coseno de x por el diferencial de x. Y aquí a mí lo que me gusta hacer es despejar el diferencial de x. Entonces si el coseno de x se está multiplicando con el diferencial de x, pues paso el coseno dividiendo. Les repito que estrictamente hablando, decir que el diferencial de x se está dividiendo y pasa multiplicando y todo eso está mal, porque no es un cociente de diferenciales, es otra cosa esto, ¿no? Pero sirve para memorizarlo mejor. Entonces una vez que tenemos eso, lo siguiente es poner todos mis nuevos ingredientes en mi integral y de esa forma esperar que se haga más sencilla. Entonces mi nueva integral sería, en lugar de poner el seno cúbico, pues recordamos que u es igual al seno, entonces simplemente pongo u al cubo. Además también tengo que poner el coseno de x, ¿no? Porque aún no sé cómo se me cancele, pero el chiste de haber calculado la derivada del seno y haber escogido este cambio de variable es que ahora el diferencial de x va a ser el diferencial de u entre este coseno, ¿no? Que resulta ser la función que no se nos quitaba, el coseno. Por eso escogí el cambio de variable así, por eso se tiene que escoger la nueva variable de tal forma que aparezca su derivada, para que cuando aparezca su derivada y tú calcules el nuevo diferencial, el diferencial de u, las cosas se te cancelen y ya te quede todo en términos de una nueva variable. Entonces mi nueva integral simplemente sería u cúbica por su diferencial. Entonces mi nueva integral simplemente sería la integral de u cúbica. Y esta pues ya la podemos calcular fácilmente. Esto es u a la cuarta entre 4. No es una constante porque recordemos que estamos calculando una integral indefinida. Y entonces ya por último simplemente hay que regresar a la variable original, es decir, deshacer nuestro cambio de variable. Si u era igual al seno de x, entonces simplemente hay que cambiar aquí seno de x a la cuarta de 4 más una constante. Y esa sería nuestra integral. Este sería nuestro segundo ejemplo. Vamos a hacerlo un poco más rápido para no hacer el video tan largo. El primer paso es identificar una función cuya derivada o algo parecido a su derivada aparezca. Por ejemplo, u igual a 1 menos x cuadrada. ¿Cuál es la derivada de u respecto de x? Pues es menos 2x. Y notemos que este menos 2x como tal no aparece en la integral, pero sí aparece algo muy similar, que es este x. Es similar en el sentido de que simplemente está multiplicado por una constante, y eso pues ya lo hace bastante similar. Aquí me gustaría resaltar que fue conveniente agarrar
agarrar todo lo que estaba dentro de la raíz. Y por ejemplo yo solo hubiera agarrado u igual a menos x cuadrada, entonces ahí me quedaría un 1 innecesario que me lo puedo quitar desde un principio porque la derivada de una constante es 0. Entonces a la hora de calcular el diferencial no me aporta nada más o no me lo distorsiona. Lo siguiente es despejar el diferencial de x. En este caso me quedaría que el diferencial de x es el siguiente. Y una vez que ya tengo todo eso, solo lo sustituyo en una nueva integral. Aquí seguí escribiendo la x para mostrar cómo es que se cancela con mi nuevo diferencial. La raíz, en lugar de que poner lo que estaba dentro originalmente, pongo u porque ese fue mi cambio de variable. Y en lugar del diferencial de x, pongo el diferencial de u. Y el diferencial de u me ayudó a cancelar justamente esta x. Y la constante que me sobra simplemente la saco, como un menos un medio por la integral de la raíz de u. Entonces nuevamente mi cambio de variable funcionó porque me canceló todo lo que no estaba incluido en mi cambio de variable. Podríamos pensarlo que al hacer un cambio de variable, la meta es dejar todo en términos de una nueva variable. ¿Cómo hago eso? Pues hay hasta el momento dos formas de quitar las variables anteriores. La primera sería metiéndolas directamente en el cambio, que sería por ejemplo aquí, ¿no? Así nos quitamos de la x cuadrada. Y la segunda sería haciendo que se cancelen mediante el cálculo del diferencial. La x que está fuera de la raíz se canceló gracias al diferencial. Entonces finalmente la integral queda de la siguiente forma. Aquí primero integramos la raíz de u y posteriormente ya deshicimos el cambio de variable. Este sería nuestro siguiente ejemplo. Aquí va a haber un poco más de truco a la hora de dejar todo en términos de una nueva variable. Entonces comencemos tratando de identificar una función cuya derivada también aparezca. El ejemplo anterior nos sugiere que un buen cambio de variable sería hacer mi nueva variable igual a lo que está dentro de la raíz. Para esta nueva variable voy a ocupar la letra v para que no se confunda con el 4. Entonces sería v igual a 4 menos x al cuadrado. Si este cambio de variable me funciona, pues ya no obtendría la raíz de un polinomio, sino que simplemente tendría la raíz de una nueva variable v. Entonces sí me simplificaría en ese sentido las cosas. Ahora hay que ver si su derivada aparece. Su derivada resulta ser menos 2x, que en realidad como tal no aparece porque en mi integral aparece una x cúbica, no una x. Pero aquí es donde viene el truco. Yo puedo reescribir mi integral como x por x cuadrada por la raíz. De esta forma la derivada menos 2x ya me aparece. Aquí ya me aparecería la x. Entonces simplemente me faltaría pensar qué voy a hacer con ese x cuadrada. Vamos a sustituir todas las cosas en una nueva integral para ver qué es lo que nos falla. De entrada el diferencial de x va a ser igual al diferencial de v entre menos 2x. Las x se me van a cancelar. Las x lineales esta con esta. Y lo que estaba dentro de la raíz pues simplemente va a ser v. Por lo tanto, mi nueva integral sería la siguiente. Saco el menos un medio y me queda x cuadrada por la raíz de v, por el diferencial de v. Pero aquí hay un pequeño problema. Uno podría pensar que ahí ya funciona el cambio de variable, ¿no? Porque ya hice lo de los pasos. Ya di mi cambio de variable, ya lo derivé y sustituí también el diferencial. Sustituí todo lo que me salió. Pero recuerden que estamos diciendo que estrictamente necesitamos dejar la integral en términos de una nueva variable. No pueden aparecer dos. Entonces en esta integral lo que nos estorba es el x cuadrada. Y en el ejemplo anterior les decía que de entrada había dos formas de dejar todo en términos de una única variable. El primero era meter todo en el cambio de variable, ¿no? O lo que más pudieras. Lo que no se quitaba ahí se podría quitar con el diferencial, que era lo que pasaba en los ejemplos anteriores. Y una tercera forma de quitar lo que sigue en términos de la variable original es hacer despejes de mi cambio de variable. Por ejemplo, si yo en la fórmula de mi cambio de variable paso al x cuadrada sumando al lado izquierdo y al v restando al lado derecho, pues me quedaría lo siguiente: x cuadrado igual a 4 menos v. Y noten que eso ya hace que esta x cuadrada me quede en términos de mi nueva variable. Entonces mi nueva integral quedaría de la siguiente forma. Y aquí ahora sí todo ya está en términos de v, entonces mi cambio de variable ahora sí funcionó. Entonces podríamos decir que hay tres formas de hacer que todo quede en términos de la nueva variable. La primera es que lo meta desde un principio en la fórmula del cambio de variable, es decir, en la parte de v igual a 4 menos x cuadrada. La segunda es que se me cancele al calcular el diferencial. Y la tercera es que yo puedo agarrar mi fórmula del cambio de variable y despejar lo que yo quiera de ahí para poder lograr dejar todo en términos de la variable nueva, que en este caso es v. Entonces para este ejemplo finalmente la integral resulta ser. Aquí todavía nos falta deshacer el cambio de variable. Recuerden que siempre hay que deshacer el cambio de variable para dejar todo en términos de la variable original. Y con eso aquí tenemos el resultado final. Aquí obviamente falta hacerle algunas simplificaciones a las fracciones, pero eso ya lo pueden practicar ustedes. Este sería nuestro último ejemplo. Los tres ejemplos anteriores fueron de integrales indefinidas. En este ya tenemos una integral definida y veremos qué es lo que se hace en este caso. Aquí podríamos notar que parece fácil desarrollar el binomio al cubo y de esa forma nos quedaría la integral de un polinomio, que es bastante fácil de hacer.
pero en realidad hay una forma más fácil de hacerla. Si yo hago el cambio de variable v igual a 1 más x, ahora calculo su diferencial y me sale que es 1, que en realidad siempre podemos imaginar que hay un 1 aquí multiplicando. Por lo tanto, si me aparece una función y su derivada, únicamente despejo el diferencial de x y sustituyo todo en esta nueva integral. Hasta el momento hemos hecho lo que ya hicimos en los 3 ejemplos anteriores, pero también debemos de hacer algo con los límites de la integral. En realidad hay dos opciones. La primera es que de entrada yo ya cambié los límites desde aquí, y la segunda es que al final, en lugar de cambiar los límites, regrese a la variable original y ahí los evalúe. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar los límites desde ahorita, pues tendría que decir qué le pasa a v cuando x vale 1. En este caso, si x vale 1, entonces v va a valer 2. Y si x vale menos 1, entonces v va a valer 0. De esta forma mi nueva integral quedaría de la siguiente forma. Entonces aquí ahora sí ya dejé todo en términos de la nueva variable, tanto lo que estábamos integrando como los límites de integración. Ahora simplemente calculo la integral y le evalúo en sus límites, y el resultado sería 4. La otra opción que les comentaba es simplemente seguir calculando la integral con sus límites de integración originales. Por eso, en lugar de solo poner el número en la barrita de evaluación, puse la x también para indicar que los límites se evalúan en x, no en v. Entonces, antes de evaluarlos, simplemente regreso a mi variable original. Y una vez que ya tengo la variable original, ahora sí los puedo evaluar. Y como podemos ver, eso me sigue dando el mismo resultado, que es 4. Entonces puedes optar por cualquiera de las opciones. Evaluar los límites al final, pero antes volviendo a tu variable original, o desde un principio cambiar los límites a esta nueva variable que estás proponiendo. Ambos te deben de dar el mismo resultado. Bueno, y pues eso sería todo por el video de hoy. Si tienen dudas o quieren que sigamos haciendo más ejercicios de esto, o tienen alguna propuesta de nuevos ejercicios, pueden dejarme en los comentarios y con mucho gusto los haremos en próximos videos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.